Bien, mis hermanos, vamos a continuar con la serie de temas que Dios nos ha permitido durante estos miércoles de poder estudiar la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y ya venimos con varios mensajes, creo que 5 mensajes. Este sería el mensaje número 6 en el capítulo 6 de la carta a los romanos. Es decir, este es el mensaje número 29 de esta secuencia de temas expositivos que traemos de la carta. Ya van 28 mensajes atrás. Para el que se ha quedado de pronto, no ha podido venir una noche, sería bien bueno que se pusiera al día. Nosotros comenzamos a mirar en el capítulo 6, hermanos, de esta carta. Comenzamos a mirar la imposibilidad de seguir viviendo en pecado. Es decir, todo lo que es el capítulo 6 nos habla de esa parte del pecado, pero veamos, le dije que había sacado 2 sesiones. La primera, la imposibilidad de seguir viviendo en pecado, capítulo 6 del 1 al 14, y ahí nos demoramos 4 mensajes. Vimos muertos al pecado, muertos y resucitados con Cristo. Luego vimos el reino del pecado, y veíamos nosotros que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Por eso ya no debemos estar en pecado. Pero luego está la otra parte, que es libres del pecado, siervos de la justicia, versículos 15 al 23, que es lo que quiero que veamos esta noche. Ahora, esta parte realmente ya se ha hablado del pecado, ya se ha hablado de esa libertad que el Señor nos ha dado en Cristo Jesús. Se ha hablado también de la justicia, pero el apóstol Pablo ahora quiere como ampliar y con unos ejemplos poner que nos demos cuenta, hermanos, de dónde es que estábamos, a dónde nos ha trasladado ahora el Señor y lo que implica ese traslado, porque a veces no se tiene claro. Recuerden que respondíamos y se miraba cuando el apóstol Pablo está terminando en Romanos 5, está diciendo que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, que pecamos porque si hay mayor pecado, más o menos es la idea, si hay más pecado, habrá mayor gracia. Entonces pecamos más para que haya más gracia. Algunos piensan así. Pero luego en el versículo 15 veíamos también donde Pablo tiene, entonces ¿qué? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿pecamos? Y esa es la otra parte. Mucha gente dice, pues si ya soy libre de la ley y ahora estoy en la gracia, el Señor me ha librado del pecado y ahora estoy en la gracia, pues chévere estar en la gracia. La libertad es que no debo esforzarme para guardar la ley. La libertad es que ya no debo seguir siendo esclavo, sino que soy libre. El Señor me liberó, y aún dicen algunos, me libró hasta de la ley. Es decir, no estoy obligado a guardar la ley porque estoy bajo la gracia. Y tienen que decir, no, señores. Y entonces, después de dar esa respuesta, que en ninguna manera, absolutamente no, entonces ahora viene a tocar la parte de que nosotros hemos sido libres del pecado, pero para ser siervos de la justicia. Romanos capítulo 6, versículo 15, voy a leer hasta el 23 y voy a terminar esta noche acá con esta parte. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Otras versiones dice rotundamente no, o 1000 veces no. ¿No sabéis que si os sometéis, y este es el primer ejemplo que pone, a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, o hablo en términos humanos para que me entiendan mejor. Que así como, y tengo otro ejemplo que pone, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia.
porque cuando erais esclavos del pecado erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque sí había un fruto. Porque el fin de ellas es muerte, esta es la consecuencia. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Libres del pecado, siervos de la justicia. Y quiero esta noche que veamos 4 cosas acá. Número 1, el hombre es un esclavo. Así que si usted pensaba que cuando el Señor nos llamó a la libertad que íbamos a hacer lo que queríamos, no es así. El hombre siempre es esclavo, siempre está sometido a alguien. Y eso es lo que dicen los versículos 15 y 16. Dice que pues, y hace 8 lo veíamos, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. Y respondiendo a eso que veíamos hace 8 días, le voy a poner el ejemplo. ¿No sabéis? O sea, ¿no se dan cuenta? Claro que lo saben ustedes, que si os sometéis a alguien como esclavo, en este caso como siervo, para obedecerle, sois esclavos. O sea, si alguien, y ahí está la libertad, libremente porque no es obligado, si alguien se somete con libertad, tiene la libertad, a alguien para obedecerle, hombre, usted ya es esclavo de aquel a quien obedece. Y luego dice, sea del pecado, obviamente ahora clarifica de qué está hablando, del pecado para muerte, o sea, de la obediencia para justicia. Recuerda que pone pecado y pone justicia porque son los contrastes. ¿Qué es el pecado? Ir en contra de la justicia. ¿Qué es la justicia? Lo hemos dicho aquí una y otra vez. La justicia es la ley de Dios, la ley moral de Dios, la voluntad de Dios. Esa es la justicia de Dios. Por lo tanto, el contraste sería quebrantar esa justicia. Entonces se viene lo que es pecado. Y entonces Pablo está diciendo, el hombre es esclavo, bien sea de quebrantar la justicia. Si quebranta la justicia se convierte esclavo del pecado, pero al ser libre del pecado, entonces ahora él pasa a ser siervo de la justicia, es decir, va a obedecer a la justicia. Y entonces por eso pone el ejemplo, si alguien se somete a alguien, es esclavo. Yo sé que esto es duro, hermanos, pero cuando usted tiene un empleo y le pagan, usted se somete a esa empresa, a ese patrono, y usted es esclavo de él porque usted le está sirviendo a él para que le paguen. Y tiene que obedecer. No desobedezca y verá. Yo a veces le digo a mis hijas, cuando me contestan mal o a la mamá, así le contestarán a su patrón. Y obviamente no. Obviamente no. Entonces, es interesante, pero donde quiera que vayamos, hermano, nosotros tenemos que obedecer, absolutamente todos. Un ejemplo, usted sale de acá y ya hay leyes allí las cuales usted debe obedecer. O usted sale con los ojos cerrados y pasa la calle. Usted sale aquí y lo primero que tiene que hacer es mirar para los lados que no venga un carro. Y si viene un carro, frena, le toca obedecer, le toca frenar, no puede pasar hasta que el carro pase. Y así por el estilo. Es decir, hermanos, los seres humanos somos siervos o somos esclavos de algo. Aquello a lo cual debemos someternos, somos esclavos de eso. Más o menos lo que está diciendo el apóstol Pablo. Acá clarifica, sea para el pecado o sea para la obediencia. La Nueva Versión Internacional de ese pasaje dice, entonces ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. Y luego dice, ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? La respuesta es, claro que sí. Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Ahora, las personas, hermanos, que son esclavas del pecado no reconocen esto. No lo van a reconocer.
Y voy a poner el ejemplo que siempre pongo acá, y es que Jesucristo enfrentó precisamente esa negación cuando el Señor les está diciendo: ustedes son esclavos del pecado debido a la muerte espiritual que ellos tenían, debido a la ceguera, no lo podían ver, no lo podían comprender. Le dijeron a Jesús que no. Y quiero ampliar un poquito ese texto, me refiero a Juan 8:30, porque ser esclavo del pecado, hermanos, que el Señor los está llevando allí en planteamiento, ahora lo va a llevar. Aquellos son esclavos porque ellos tienen un amo. Pero déjeme, yo lo leo. Juan 8:30, y voy a ir hasta el 45. Dice así allí la lectura. Dice que hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Este creer no es correcto, obviamente, no es verdadero. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, porque eran falsos. Y luego dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Señor les está dando una palabra concreta. Para que sean libres, ustedes deben conocer la verdad, pero deben permanecer en ella, y al ser libres van a ser mis discípulos verdaderamente. Le respondieron: linaje de Abraham somos, note, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Ahora permítame parar un momentico. ¿Será cierto esto? Hablemoslo de una manera literal. Israel nunca fue esclavo de nadie. Israel todo el tiempo vivió en esclavitud. Es más, en ese momento Israel era esclavo de los romanos. Si vamos a hablar el término físico, ellos en ese momento le tenían que pagar a Roma, porque ellos estaban esclavizados por los romanos. Así que es una mentira. Jamás hemos sido esclavos de nadie. Físicamente estaban siendo esclavos del imperio romano. Ahora, espiritualmente, que es lo que el Señor está hablando, también, pero ellos no lo podían ver por la ceguera. Dice: jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? ¿De qué libertad nos está hablando si no somos esclavos? De hecho, se cree que la mayoría o todos los judíos esperaban al Mesías como un libertador, que él iba a venir a liberarlos. Y ahora ellos mismos están diciendo que no eran esclavos de nadie. Jesús le respondió: de cierto digo, y este es el punto: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. O todo aquel que peca es esclavo del pecado. Y luego dice: y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Y el Señor sigue hablando: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Cuando ellos rechazan lo que el Señor les está diciendo, que si conocieran la verdad los hacía libres, cuando el Señor les está diciendo que ustedes son esclavos del pecado, ellos rechazan a Jesús porque rechazaban la palabra de Jesús. ¿Cuál era la palabra de Jesús? Son esclavos del pecado. Y ellos comenzaron a rechazar esa palabra. Y dice: porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Luego dice 38: yo hablo lo que he visto. Ahora nótelo, ¿para dónde va el Señor? Yo hablo, le dice a ellos, lo que he visto cerca del Padre. Aquí el Señor está hablando del Padre, Dios. Pero luego dice: y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Uy, Jesús está diciendo: yo hablo lo que oigo cerca del Padre, pero ustedes hacen lo que oyen de vuestro Padre. Entonces, hay dos padres ahí, en esas palabras que el Señor les está diciendo. Entonces 39, respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, note, la cual he oído de Dios. Y dice: no hizo esto Abraham. Más adelante, obviamente no alegraba, pero dice que Abraham lo vio, Abraham lo oyó y se gozó. Pero aquí le dice: esto no lo hizo Abraham. Dicen que son hijos de Abraham, dicen que su papá es Abraham, pero ustedes no están haciendo las obras de Abraham. Entonces 41, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Hermano, cuando una persona es esclava del pecado, que es lo que está diciendo Jesús,
solamente obedece al que los ha esclavizado en ese pecado, y es un papá que ellos tienen. Y aquí ya le dice, Dios no es, porque Dios es el papá de Jesús. Abraham no es tampoco, aunque ustedes crean que sí. Imagínense, el que es esclavo del pecado cree que Dios es su papá, cree que está haciendo bien en este caso, que Abraham es el padre, y el Señor tiene que decirles que no, hay otro padre, déjenme, ya voy para allá. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Ahora, note a dónde llegaron, hermanos. Si usted lo alcanza a ver allí, ellos le tiraron una puya muy fuerte a Jesús. Cuando ellos dicen, nosotros no somos nacidos de fornicación, ¿usted sabe qué se gestó en tiempo de Jesús? Que María había engañado a José y que Jesús era el hijo ilegítimo, era un bastardo, y que José había criado a un bastardo. Es decir, lo que le estaban diciendo es, usted es el hijo de fornicación, no nosotros. Porque esto es impresionante hasta dónde están llegando. Miren todo lo que hace alguien que está esclavizado por el pecado. Aún se atreven a acusar a Jesús. ¿Dónde vamos? Versículo 43. ¿Qué? 42. Nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. 42. Jesús entonces le dijo, note, si vuestro padre fuese Dios, porque hoy dice un padre tenemos que Dios, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido. Y he venido, he salido de Dios y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Ahora pregunta, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Pregunta Jesús. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Y luego contesta, porque no podéis escuchar mi palabra. Porque no podéis escuchar mi palabra. Note la inhabilidad que tenían para escuchar la palabra de Dios. Esa inhabilidad era porque ellos estaban esclavos del pecado. Hermanos, esto hay que entenderlo. Por eso las personas, por más que se les hable de Dios, no van a poder entender. Por más que se les lleve la palabra, no la van a poder entender porque están esclavizados por el pecado. Y ahí es Dios quien los lleva. Entonces el versículo 44 dice, otra vez 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ay, ¿quién es el diablo? Él ha sido homicida desde el principio, por eso quiere matarme. No ha permanecido en la verdad, es decir, es un mentiroso, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. En otras palabras, ustedes son igual que vuestro papá, que es el diablo. Su papá no es Dios. El que es esclavo del pecado, Dios no es el padre. Es impresionante, pero uno escucha a la gente decir que todos nacemos siendo hijos de Dios. No. Esos niños que nacen siendo criaturas de Dios. Los hijos de Dios, Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni por voluntad de varón, ni de hombre, ni de sangre, sino de Dios. Quien hace a un ser humano hijo de Dios es Dios mismo, por medio de la obra de Jesucristo. Pero la gente hoy día cree que toda la gente nace siendo hijos de Dios. ¡No! Antes vamos más allá. Nacemos siendo hijos del diablo. Porque todos los que nacemos en pecado, nacemos con pecado, nacemos siendo hijos del diablo. Lo que pasa es que uno no le dice esto a la gente. Pero todo el que no es regenerado y no ha nacido de nuevo es un hijo del diablo, porque está en pecado y esclavizado del pecado y es hijo de Satanás. Su papá es Satanás. Y eso es lo que Jesús dijo aquí, así de frente. Y lo describe, quién es mentiroso, padre de mentira, en él no hay verdad. Y luego dice el 45, y a mí, distinto de vuestro padre,
porque digo la verdad, el Padre dice la mentira, pero a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Es decir, el que está esclavo del pecado, hermano, solamente puede creer la mentira y todo lo que viene del diablo. No puede creer la verdad, no la puede ver, no puede creer la justicia, nada, porque no puede entender, no puede ver. El pastor John MacArthur aquí dijo algo en relación a la voluntad de Dios. Una persona salva tiene dos opciones únicamente: bien sea por el pecado, que equivale a desobedecerle, o sea de la obediencia a él, no hay más. El patrón general de la vida de una persona prueba quién es su verdadero amo y Señor. Si su vida se caracteriza por el pecado, que es lo opuesto a la voluntad de Dios, entonces es un esclavo del pecado. Eso no hay que decir más. Si su vida está caracterizada por la obediencia, lo cual refleja la voluntad de Dios, entonces es un siervo de Dios. El resultado final de la primera esclavitud es muerte, tanto física como espiritual, mientras que aquel de la segunda esclavitud es la justicia, la marca inevitable de la vida eterna. Es decir, el hombre va a escoger esclavo del pecado o va a escoger siervo de la justicia. Pero luego sigue diciendo esto, Pastor MacArthur, dice, no hay otra alternativa, no hay terreno neutral. Todos los hombres o bien son dominados por el pecado, lo cual significa que se encuentran bajo el señorío de Satanás, o son dominados por la justicia, lo cual quiere decir que están bajo el señorío de Jesucristo. Como Matthew Henry observó, y esto dice Matthew Henry: si queremos saber a cuál de estas dos familias pertenecemos, debemos indagar a cuál de estos dos amos rendimos nuestra obediencia. ¿A quién nos rendimos? Nos rendimos al pecado. Somos esclavos del pecado entonces, hijos del diablo. Nos rendimos a la obediencia, somos esclavos de la justicia y somos hijos de Dios. Y no hay término medio, como dice el pastor MacArthur acá. Entonces, somos siervos o del pecado o de la justicia para obediencia. ¿Cómo yo sé que soy siervo de la justicia? Hermano, porque somos obedientes a la palabra de Dios y no ponemos reparos, sencillamente obedecemos lo que Dios dice. Número 2, el creyente es libre para ser esclavo. Ya lo dije, pero otra vez que ahí están los textos. El creyente es libre para ser esclavo. Suena contradictorio, ¿no? Pero eso es. Versículo 17 y versículo 18. Versículo 17, estamos en Romanos, ¿no? Romanos 6, 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Una versión internacional: pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Ahora note acá, lo primero que vemos es que el apóstol Pablo da gracias de que ya no sean esclavos del pecado. Y dice, pero gracias a Dios. En otras palabras, ¿por qué dice gracias a Dios? Porque no fuimos nosotros que nos libramos del pecado. Ninguno de nosotros lo pudo hacer, ningún hombre lo puede hacer, a menos que Dios lo haga. Por eso él comienza diciendo gracias a Dios, y luego dice que aunque erais esclavos del pecado, note el énfasis, erais. El creyente ya no es esclavo del pecado. El inconverso es esclavo del pecado. El impío es esclavo del pecado. El creyente ya no es esclavo del pecado. Por eso dice Pablo, gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado pasado, que fue lo que cambió la situación de que erais a que ya no son, habéis obedecido de corazón. Note cómo pone el énfasis corazón, la parte más interna. Habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina
a la cual fuisteis entregados. Ahora vamos por partes acá, porque sí, este es un versículo muy precioso, hermanos. Este versículo 17 es clave para muchas cosas. Gracias a Dios, porque Él fue el que hizo el cambio, Él fue el que intervino, Él fue el que hizo la liberación. Que antes éramos esclavos del pecado, y obviamente, y tengo que decirlo, voluntariamente. Recuerden, hermanos, cuando hablamos de libre albedrío, el hombre tiene la libertad según la naturaleza. Entonces, como el hombre, su naturaleza es corrupta, pecaminosa, entonces él lo único que puede hacer es pecar. Y la libertad que él tiene y que la proclama, ¿no? Esa es una libertad que le lleva solo a pecar. En ese sentido es esclavo del pecado, porque lo único que puede hacer es pecar. Pero cuando él peca, él no lo hace obligado, sino que lo hace voluntariamente y lo hace libremente. Por eso usted ve que la gente peca, se jacta, se ríe, se la pasan bien, digamos, en ese pecado. ¿O acaso tú y yo nos obligaron cuando pecábamos? Ninguno aquí fuimos obligados a pecar, voluntariamente se hizo, con decisión, con el corazón, llamémoslo de esa manera. Pero cuando el Señor entonces hizo la liberación, dice, ¿qué pasó con esa liberación? Fue libre. Ahora, obedecisteis, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina. Es decir, esta libertad se dio por el sometimiento un sometimiento libre a la doctrina de la justificación por la sola fe, que es la que el apóstol Pablo ha venido mencionando. A esta fe se le llama también un conjunto de doctrinas. Ahora, note bien, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Ahora vamos a ver, ese fuisteis entregados es el mismo Dios que los liberó. Gracias a Dios. Él los liberó de la esclavitud del pecado, les dio un nuevo corazón para que obedecieran, pero ustedes ahora libremente obedecieron, pero no obedecieron sus ideas, sus conceptos o las ideas de alguien, sino que obedecieron a aquella forma de doctrina. Me hace acordar de Timoteo, cuando Pablo le dice a Timoteo, mantén la forma de las sanas palabras. Predica la doctrina que se les enseñó. Es decir, la libertad que el Señor ha dado acá del pecado ha sido por la obediencia sincera de corazón, pero a una forma de doctrina. Y esa forma de doctrina aquí, otra vez, es todo lo que él ha venido hablando del Evangelio. Comenzamos en Romanos 1, que él fue a Roma a llevarles el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el Evangelio? De la justificación por la sola fe. No hay otra forma de doctrina. Es decir, y aquí está hablando de una forma, porque pareciera que ya se estaba, la justificación por la sola fe estaba tomando forma, no hay ningún problema. Por eso yo doy gracias a Dios, porque esta es una forma de doctrina. La doctrina de la gracia tiene una forma, tiene que tener una forma. Y esa forma se da precisamente para evitar que alguien venga a pervertirla, a dañarla. Y ellos obedecieron a esta forma de doctrina. Y yo puedo ver esa forma de doctrina, tan siquiera le voy a mostrar dos pasajes. Uno sería Judas 3:4. Judas 3:4. Mire lo que dice aquí: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido, y ahí habla común salvación, porque la salvación es la misma para todos. Pero luego dice, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esta palabra que encuentra por la fe, a que contendáis, palabra contender aquí es batallar, ardientemente. Pero luego dice por la fe. La fe aquí es la doctrina, hermanos. Es el conjunto de doctrinas. A que contendáis por la doctrina que ha sido una vez dada a los santos. ¿Cuántas veces fue dada la doctrina? Una vez. ¿A quiénes? A los santos. Y aquí está hablando entonces del conjunto de doctrinas que uno puede encontrar en el Nuevo Testamento, cuando ya el canon se iba cerrando y iba quedando estática la doctrina para nosotros. Entonces dice, se debe contender por esa fe o por esa doctrina que una vez fue dada a los santos. Ahora, ¿por qué la forma? Hermano, porque no van a venir más doctrinas, no van a venir nuevas doctrinas, como lo hemos dicho.
Pero entonces aquí está el peligro. ¿Por qué debemos contender? Versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Aquí está la doctrina o esa fe que hay que defender, la gracia de Dios, y niegan a Dios y el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo, la doctrina de Dios, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos ver entonces esas doctrinas que van quedando claras, que esta gente viene a tergiversarlas, a pervertirlas, y por eso Judas le dice a estos hermanos, hay que contender ardientemente por esa fe que una vez recibimos, es decir, por la doctrina que recibimos. O lo que dice Hechos 2, 41, 42. Imagínense la iglesia en Hechos 2, cuando el Espíritu Santo vino y el primer mensaje que dio el apóstol Pedro, dice en versículo 41, así que los que recibieron su palabra, y aquí está el conjunto de doctrina, la palabra, fueron bautizados, se hallaron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hay mucha gente que dice, ¿para qué doctrina? ¿Para qué teología? ¿Cómo es que dice? La teología divide, es que es el espíritu une. Pastor Sproul creo que es el que dice, claro que la teología divide al falso del verdadero. Pero entonces ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Note que ya los apóstoles tenían doctrina. Ellos ya comenzaron a tener la doctrina, es decir, ¿qué es lo que creemos nosotros? Y se estaban dando ya las bases de lo que se creía. Ahora, lo que ellos están reuniendo allí, obviamente lo que el Señor les enseñó y lo que el Espíritu Santo cuando vino comenzó a recordarles. Recuerden que eso fue lo que Jesús dijo, yo me voy, le voy a enviar el Espíritu Santo y cuando Él venga les va a recordar todo lo que yo les he enseñado. Así que esa es la doctrina, hermanos. Y a esa es que está diciendo el apóstol Pablo entonces acá, otra vez, versículo 17, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina, gracias a Dios, gracias a que Él nos liberó del pecado. Entonces ahora hemos obedecido de corazón a esta forma de doctrina que es la que tenemos, que es la que nos salva. Pero luego dice, a la cual fuisteis entregados. A la cual fuisteis entregados. Ahora, es interesante que esta misma palabra, que fuisteis entregados, es la que aparece en Juan 6:44. En Juan 6:44 leemos, ninguno puede venir a mí. Dice Jesús, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y ahí la palabra es no le arrastrar, es decir, pareciera que es lo mismo, está diciendo que el Padre fue el que nos trajo, o el que nos entregó, o el que nos depositó allí, que nos sacó de la esclavitud del pecado, nos trajo a esa nueva doctrina y nos entregó, en este caso a la justicia, como va a seguir hablando. Es el Padre, hermano, tú y yo no hicimos nada. De hecho hemos visto varios pasajes como Colosenses, que dice que también fuimos trasladados de las tinieblas a la luz. Tú y yo no nos trasladamos, tú y yo no pudimos hacerlo, Dios tuvo que hacerlo, Dios fue el que intervino e hizo el traslado. Entonces Él es el que ahora nos ha entregado a la doctrina, Él es el que nos ha entregado a la justicia porque nos ha sacado de la esclavitud del pecado. Pero a mí me gusta siempre ver el 45 porque es impresionante. Juan 6, 44, 45 lo leo. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, note, y serán todos enseñados por Dios. Hermano, antes de que tú vinieras a la fe, estabas siendo enseñado por Dios. Dios te estaba enseñando. Serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Así dice Jesús, todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Si alguien no oyó al Padre, no aprendió del Padre, no viene a mí. No es mío. Entonces uno puede ver acá, hermano, la elección, lo que estamos hablando el domingo, ¿no? El llamamiento eficaz, cómo Dios es el que interviene y hace eso. Y Pablo, eso es lo que está diciendo en el versículo 17. Libertados del pecado, fuisteis entregados ahora por Dios a esa doctrina, pero ustedes lo hicieron voluntariamente. Y otra vez, porque es el mismo concepto. Somos esclavos, hermano, de acuerdo el libre albedrío que tenemos es de acuerdo a la naturaleza. Si el Señor nos cambió ahora y nos dio una naturaleza de justicia, entonces ahora somos siervos, somos esclavos de esa naturaleza
en esa nueva naturaleza que tenemos. Somos esclavos de la justicia, pero lo hacemos libremente. El Señor no nos obliga. Así como usted, el impío, dijo, usted lo hizo y yo lo hice libremente a pecar, nadie te obligó. De la misma manera, ahora somos libres nosotros a seguir la justicia del Señor, esclavos de la justicia. Somos libres en el sentido de que nadie nos está impulsando a hacerlo, lo hacemos voluntariamente. Sin embargo, somos esclavos del papá que controla esto. En este caso, Satanás, el papá que controla, aunque el hombre peca, entre comillas, libremente, es esclavo de Satanás. Y nosotros, aunque obedecemos libremente la justicia del Señor, pero somos esclavos de nuestro papá Dios. ¿Ve? Somos libres para ser esclavos. Esa libertad entonces del pecado los llevó a ser siervos o esclavos de la justicia. Déjeme, yo le leo dos versículos acá. Efesios 6, 5 al 6. Efesios 6, 5 al 6 dice lo siguiente. Le está hablando a los siervos, no a los esclavos, Pablo, pero le dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Obedézcalos a ellos como obedecen a Cristo. Pues luego dice: ¿y cómo es que se obedece a Cristo? Dice: bueno, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. Como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Cuando yo veía eso, yo decía: Señor, o sea, yo soy siervo de Cristo. Debo obedecerle de corazón, pero soy siervo, soy su esclavo, es decir, me debo a Él. Él es mi amo, Él es mi Señor, me debo a Él, debo obedecerle. No me queda otra, hermano. Y Filipenses 1:1, mira Pablo, en Filipenses 1:1 él dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Siervos de Jesucristo, eso es lo que somos. Es que este evangelio, hermanos, de la motivador y de la teología de la prosperidad, como que no, nos hizo sacar de estos pasajes que nosotros fuimos salvos. Sí, el Señor nos salvó, pero no porque éramos importantes o porque tal vez el Señor nos necesitaba. Nos salvó para su gloria. Pero mientras estamos aquí en la tierra, Él dice: sí, son salvos, sí, son mi familia, sí, van a estar conmigo, pero son mis siervos. Se deben someter a mi voluntad, porque Él es Dios, mi amado hermano. Él es mi Señor, Él es mi Salvador, pero Él es mi Señor. Y bueno que entendamos así. Sí, somos hijos, pero muchos se van por el otro lado. No, usted es la niña de los ojos de Dios, usted es rey, usted es sacerdote, usted es profeta y todo. Y sí, pero somos siervos. Cumplimos esos roles, los podemos cumplir si somos siervos, porque el siervo obedece. Y cuando obedece, él va a poder cumplir estas cosas que Dios nos dio. Número 3, el creyente debe presentar sus miembros para santificación. Después de que habla de que hemos sido esclavos del pecado, pero ahora somos siervos de la justicia. Aunque ya lo dije, pero aquí está el versículo de cómo ahora el creyente tiene una responsabilidad y él debe presentarse. Versículo 19 dice: hablo como humano, como para que me entiendan, por vuestra humana debilidad. Y qué bueno Pablo, porque entendió que somos débiles. Pero entonces, y subrayé la palabra así, note que así. Y yo pensaba: a ver cómo fue esto, Señor, y ojalá piénselo usted. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, subrayé para servir. Yo dije: ay, Santo Cristo, yo presenté mis miembros como siervo de la inmundicia. Cuando tú y yo pecamos, estamos presentando nuestros miembros al servicio de la maldad, del pecado, de la inmundicia. Tener estos conceptos claros nos ayudan a no pecar. Ojalá entendiéramos, hermano, que estamos entrando en una posilga
lo que Dios detesta y odia, que debemos llegar a ese punto de llegar a detestar eso mismo. Y eso es lo que Él está diciendo. Así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros. No, note que nadie lo obligó, usted mismo los presentó. Esa es la libertad. Pero la esclavitud en la naturaleza pecaminosa. Libre lo hizo, pero siendo esclavo del pecado, presentó así. Pero entonces este es el contraste que hace acá, o mejor el paralelo, contraste pero paralelo. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros, para servir, yo me quedé en esa parte, para servir, Señor, a la inmundicia y a la iniquidad. Luego, este es el paralelo ahora. Así, de la misma manera, así ahora, para santificación. Presentad vuestros miembros para servir a la justicia. El 18 nos dice que somos libres del pecado, ahora somos esclavos de la justicia o siervos de la justicia. Pero otra vez, esto el Señor lo deja porque es nuestra responsabilidad de que soy yo el que lo debo presentar. Hermano, tú eres creyente, estamos en la justicia del Señor, pero Él no nos va a obligar. Es tu responsabilidad y es mi responsabilidad cada día presentar mis miembros. Y por eso Pastor John MacArthur decía, y esto es lo riesgoso, o al pecado o a la justicia. Y esto es algo diario, cuando nos levantamos, cuando vamos a nuestro trabajo, al estudio o a donde quiera que nos toque ir. ¿Qué vamos a hacer con nuestros miembros? Pues tenemos nuestros miembros. Entonces dice, así como lo hiciste allá, hazlo acá. Presente ahora para santificación vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces, ¿cómo yo soy siervo de la justicia? Cuando yo presento mis miembros para el servicio o como esclavo de la justicia. Y obviamente esto me lleva a aborrecer y no presentarlos al pecado. La Nueva Versión Internacional, el versículo 19 dice: hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, así era, y que llevan más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia, pues que lleva a la santidad. Tremendo esto, ¿no? Si antes yo pecaba y eso me llevaba más y más a la maldad, ahora me santifico y eso me lleva más y más y más a la santidad, santificación. El escritor y pastor Martin Lloyd-Jones dijo lo siguiente: al proseguir, y avanzándose en este versículo, al proseguir ustedes a vivir esta vida de justicia y ponerla en práctica con todas sus fuerzas y energía, todo el tiempo que lo hagan, descubrirán que el proceso que antes se daba de continuo, en el cual ustedes iban de mal en peor y se iban volviendo cada vez más viles, se ha invertido por completo. Ahora ustedes se irán haciendo cada vez más limpios, cada vez más puros, cada vez más santos y cada vez más conformados a la imagen del Hijo de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo acá. Vamos a invertir eso. Si allá íbamos en degradación, ahora vamos en un progreso espiritual de santidad. Y como ya lo dije, es el creyente hermano que le toca presentar sus miembros, bien sea al pecado o bien sea a Dios. Y ya lo habíamos leído, pero vamos otra vez, Romanos 6, 12 y 13. Romanos 6, 12 y 13, lo hemos visto hace 15 días, pero vamos a leerlo otra vez. Dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No, ya no voy a obedecer, porque ya no reina el pecado en mí. Pero luego dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Es parecido a lo que está diciendo acá. Es decir, yo presento. No venga a decir ahora: no, es que fue el diablo el que me hizo caer. No, la tentación estaba muy fuerte. No, el lugar, usted sabe. Fue usted, mi hermano, y soy yo. Próximo pecado, usted es responsable. Próximo proceso de santificación, usted es responsable. Aunque obviamente, y ojalá nunca se nos olvide, detrás de ese pecado está el diablo.
Y detrás de esa obediencia a justicia está Dios. Amén. Qué bendición. Por eso Romanos 12:1, y lo traigo acá porque me llamó la atención también ver de esa presentación. Yo presento mis miembros. Por eso Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Pablo ahora está diciendo porque hay que hacerlo, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Preséntelo. Presentémoslo en oración. Presentémoslo a la lectura de la palabra. Presentémoslo en el devocional. Presentémoslo, hermano, en la negación al pecado, a la tentación cuando llega. Presentémoslo el día domingo para ir al día del Señor, al culto. Yo lo presento. Y número 4, para el último punto para terminar. El hombre se conoce por su fruto. Ya Jesús dijo: por fruto los conoceréis. Pero es que aquí en el versículos 20 al 23, algo impresionante también. El hombre se conoce por su fruto. Recuerden todo lo que él viene hablando, ¿no? Libertados del pecado, esclavos de la justicia ahora. Dice el versículo 20, Romanos 6:20, porque cuando erais esclavos del pecado, otra vez erais, ya no somos, hermano, erais. Dice, erais libres acerca de la justicia. Pues claro, si el que peca no tiene nada que ver con la justicia, y ojalá el que tiene que ver con la justicia no tenga nada que ver con el pecado. Entonces eres libres acerca de la justicia. Pero, y aquí está el fruto, por eso pongo: el hombre se conoce por su fruto. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Cuando éramos esclavos del pecado, ¿qué fruto teníamos? Dice, si ahora se avergüenzan de esas cosas, o como dice el mexicano, o a poco no. Yo me avergüenzo, hermanos, de verdad. Yo cuando digo, ¿por qué hice eso? ¿Por qué yo? Así, a veces, ¿no le ha pasado? Yo a veces digo, si pudiera retroceder un poquito el tiempo, y yo no lo haría, Señor. Pero mire todo lo que hice, qué embarrada. Por eso Pablo dice aquí, mire, ese es el punto. ¿Qué fruto teníais de aquellas cosas las cuales ahora se avergüenzan? Y este es el fruto, porque el fin de ellas es muerte. No es más. El pecado produce muerte. Y así va a terminar, la paga del pecado es muerte. ¿Cuál es el fruto, hermanos, de enredarnos en el pecado? La muerte. En otras palabras, cada vez que se peca, el hombre está perdiendo, se está muriendo. ¿Acaso eso no es lo que le dijo Dios a Adán y Eva? Allá, el día que coma de ese árbol, muere. El pecado lo único que trae es la muerte. Y yo soy de los que creen, hermanos, que cada pecado que uno, aún siendo creyente, cometa, le va a restar vida, porque eso trae muerte. Así que hay una garantía: pequemos menos, santifiquémonos más. Obviamente va a morir, pero uno no sabe que tenga más días. Pero es lo que yo puedo entender. ¿Qué fruto tiene? Dice ahora, si se avergüenza, ¿no ve que el fin de esas cosas es muerte? Ahora versículo 22, más ahora que habéis sido libertados del pecado, y está, yo ya fui libre del pecado, hermano. Ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, vuelve a tomar, ¿fuimos libres del pecado? La gente dice, sí, bueno, muéstrenme si es siervo de Dios, porque si no somos siervos de Dios, no somos libres del pecado. Y si somos libres del pecado, somos siervos de Dios. Aquí no hay otra, hermano. Eso de que soy libre del pecado y no hay santidad, no hay obediencia, eso es mentira. Eso es mentira. Libre del pecado, siervo de Dios. Siervo de Dios, libre del pecado. Eso es lo que dice. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos, eso yo lo veo como, es una sola cosa, libres del pecado y hechos siervos de Dios o siervos de la justicia. Note, tenéis por vuestro fruto la santificación. ¿Cuál era el fruto del pecado? La muerte y la vergüenza. ¿Cuál es el fruto ahora de ser siervo de la justicia? La santificación, la vida nueva. Y como fin, la vida eterna. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, la vida eterna. Hermano, en otras palabras, aquí se conoce a un creyente verdadero. Él va a dar el fruto. El pecado, la muerte
la santificación, que se espera que al ser libre del pecado es santificación. Entonces aquí podemos ver que hay un fruto, cada día será más santo, hay un fin, que es la vida eterna, y luego dice, ¿por qué la paga del pecado es muerte? Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Vuelve y ahí está como ratificando. El punto es que la paga del pecado es muerte. ¿Cómo paga el pecado? Con la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Cómo paga la dádiva o el regalo de Dios? Paga con vida eterna. ¿Sí ve el contraste que vine haciendo ahí? De la esclavitud del pecado y de la esclavitud de la justicia. Déjeme, le leo la Nueva Versión Internacional, tengo un tiempito. Dice, cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenza y que lo conducen a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiero terminar con una palabra de Juan Calvino y le leo 3 versículos, hermano, que es muy importante. Juan Calvino escribió lo siguiente: tan pronto como los piadosos empiezan a ser iluminados por el Espíritu de Cristo y la predicación del Evangelio, con toda libertad reconocen que toda su vida pasada, la cual vivieron sin Cristo, es digna de condenación. Lejos de tratar de excusarse por ella, de hecho están avergonzados de sí mismos. Sin duda van todavía más lejos y de continuo tienen presente esa ignominia en sus mentes, para que la vergüenza que ello les trae pueda hacerles más dispuestos, más humildes y más honestos para con Dios. Así que es bueno recordar de dónde nos sacó el Señor, para no repetir eso. El fruto entonces de un cristiano es la santificación. Efesios 1, 3, 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, la bendición de Cristo en los lugares celestiales. Luego dice, y esta es parte de esa bendición, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Para qué nos escogió? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Por qué Pablo está diciendo todo esto? Porque entonces, como no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, entonces vamos a pecar. Pablo viene a decirles, no señores, al contrario, se debe evidenciar la santidad. Romanos 8, 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Cuando yo tomo estos dos textos, ahora entiendo qué es santidad. En Efesios dice que fuimos predestinados para que fuésemos santos. En Romanos 8, 29 dice que fuimos predestinados para ser conforme a la imagen de Jesucristo. Entonces, ¿qué es ser santo? Ser como Cristo. Eso es. ¿Quieres ser más santo? Sea más como Cristo. Y termino con Primera de Pedro 1, 13 al 21. Primera de Pedro 1, 13 al 21. Y así concluyo en esta noche. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Ya no nos conformemos a eso, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y esto implica los detalles más mínimos. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y mire, dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. A muchos de nosotros nos falta temor de Dios todavía, temor y temblor para conducirnos con mucho temor y con santidad en nuestra peregrinación. Pero aquí hay otro punto que nos falta: sabiendo. Y quería ratificar esto, porque yo solamente voy a conducirme con temor cuando tengo claro de dónde venía, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Antes de Cristo nuestra vida era vana, hermanos, pero fuimos rescatados.
¿Cómo fuimos rescatados? Dice, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios. Creemos en Dios mediante esta obra de Cristo, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Vuestra fe y esperanza sean en Dios. En otras palabras, el llamado a la santidad, el fruto de santidad que debemos dar nosotros, hermanos, viene como una consecuencia de tener claro de dónde estamos, de qué fue lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, cómo fue que nos rescató a precio de sangre sin merecerlo. Y que ese rescate le costó la vida a Jesucristo, y ese rescate implica una vida ahora santa, como el Señor nos llama a vivir una vida santa. Yo sigo creyendo mediante Cristo, y la fe en mí, y la perseverancia en mí, y la esperanza que tengo en Dios es gracias a que Él me trasladó y que Él hizo toda la obra en mí. Entonces Pablo lo que está diciendo acá es, terminando ya Romanos capítulo 6, es salvación únicamente por la obra de Cristo, justificación únicamente por la fe, sin las obras de la ley, pero llamados a comprender que fuimos rescatados del pecado para vivir una vida de santidad. Amén. Ese es el tema, y así terminamos esta noche.